Y empezamos. Bueno, buenos días, me presento, yo soy Juan David Calero, estudiante de Ingeniería Urbana en la Universidad de Antioquia y mi tesis lleva el nombre del desarrollo urbano en Erfurt en conexión con el sistema de tranvía, una mirada a Ringelberg. Bueno, la introducción de esta tesis, primero que todo, como aclarar que es mucha información, mi tesis tiene 142 páginas. Intenté resumirlo de la mejor manera porque tengo entendido que esta sustentación debe durar unos 20 a 30 minutos. Entonces la información que encontramos aquí es como la más relevante, pero más no toda porque intenté como resumir todo de la mejor manera. Bueno, en la introducción de esta tesis analiza el desarrollo urbano del barrio de Ringelberg, como lo pueden ver ahí en la imagen. El desarrollo urbano de este barrio en la ciudad de Erfurt, en Alemania, en el que me encuentro en este momento, que surgió junto con la implementación del sistema de tranvía. No fue uno primero que otro, sino que fue un barrio orientado al sistema de transporte público y todo gira alrededor de este. Eso me parece muy interesante porque normalmente los barrios surgen primero y después se implementa el tranvía, pero quise ver cómo funcionaban las dinámicas de esta manera y los procesos urbanos y cómo este ha influido en la consolidación del crecimiento de Ringelberg como un barrio residencial conectado al resto de la ciudad. Aquí podemos ver una foto aérea de Ringelberg en la actualidad, donde se ve el eje estructurador, que es la vía principal, y el retorno, porque esta es la estación final. Bueno, el objetivo en general de esta tesis es analizar el desarrollo urbano de Ringelberg y su conexión con el tranvía para identificar impactos en la organización y el urbanismo. Este objetivo abarca tanto el análisis del caso del barrio de Ringelberg, una observación al urbanismo orientado al transporte público desde su concepción, y los objetivos específicos son analizar la evolución del tranvía, evaluar el impacto del tranvía en la forma urbana y la conectividad del barrio, estudiar la calidad del espacio público alrededor de las estaciones, que me parece muy importante, ver cómo funciona todo lo de las estaciones y cómo esto altera el espacio urbano de alrededor de las estaciones, o cómo funciona aquí en Europa, identificar efectos del tranvía en la dinámica residencial y comercial. Y esta tesis sirve como una propuesta a recomendaciones o recomendación para barrios de ciudades latinoamericanas como lo es Medellín, que también cuenta con un sistema de tranvía. Aquí podemos observar imágenes de Ringelberg en construcción. Estos son dos bloques que más adelante pues tocar el tema. Son bloques multifamiliares. Hoy día son usados para parejas, parejas sin hijos, o también para estudiantes. Aquí podemos ver la línea de Ringelberg, que en ese momento era la línea 2, para posteriormente cambiarse a ser la línea 4. Bueno, aquí vemos un poquito el contexto, pongo en contexto a los estudiantes que esta tesis toma lugar en Alemania. Este es el país de Alemania, es la región de Turingia, la región central de Alemania. Aquí vemos la ciudad de Erfurt y aquí pequeñito vemos el distrito de Frankfurt-Vorstadt, que es el distrito de estudio donde se encuentra el barrio de Ringelberg. Bueno, en contexto histórico encontré varias imágenes en los libros de la universidad, por suerte, porque eso se remonta a los años 1800, cuando en ese momento fue después de la Revolución Industrial, cuando las ciudades europeas empezaron como a expandirse y a desarrollarse mucho. En ese momento, en la imagen posterior izquierda, podemos observar cómo el tranvía inició en el año 1883 con tracción animal. Se le llamaba en ese momento por tracción animal o de sangre, el tranvía de sangre. Si podemos ver, tiene los carriles del tranvía, pero su tracción es animal.
Netamente después de eso pasó a ser por coches eléctricos. Aquí a la derecha podemos observar una imagen que estimo que fue en los años 1890, pero no dice exactamente en qué año de los 90. En 1902 se ve aquí una imagen de los constructores trabajando en la vía, en los rieles, en la plataforma tranviaria de Anger o Anga, que en ese momento pues estaba tomando forma en todo Erfurt. Bueno, es importante recalcar que el tranvía llega en ese momento como un estructurador de las ciudades urbanas. No solamente llega como materia de movilidad, sino que llega como a impulsar la economía, llega a impulsar también el transporte, llega a impulsar todo el paisajismo y a expandirse también la ciudad. Entonces, de esta manera, el tranvía llega como un estructurador urbano, no solamente como materia de movilidad. Aquí vemos a la derecha, en 1949, una imagen de los coches ya con su catenario, o sea, que eran de tracción eléctrica, en Anga, en el punto central, pues, en el punto más comercial de Erfurt. En estos puntos es donde más me muevo yo, por ejemplo, aquí en Erfurt. Entonces, es muy bonito ver estas imágenes porque las puede relacionar con lo que se ve el día a día. Bueno, aquí se ve un mapa de la aprobación de la urbanización del polígono FN084. Es muy importante que este plan tomó el nombre de FN084 en 1996, que fue cuando se aprobó. Se aprobó en 1996. Aquí vemos, lo quise marcar con una estrella, el polígono de estudio, pues de urbanización. Aquí se encuentra Ringelberg en la estrellita. Pero después de esto llegan lo que son los vehículos, los coches más grandes, más o menos los que tenemos en este momento. Aquí se ve como un transcurso de los coches. Ahorita ya pues los coches funcionando de manera eléctrica. Derecha superior se ve la construcción del tranvía, la construcción de la plataforma del tranvía y de las vías hacia Ringelberg. Izquierda inferior es la imagen, es para mí la más importante del contexto histórico, porque es el día de la inauguración de los primeros metros de la línea de Ringelberg. Si lo pueden observar, aquí dice Ringelberg en el coche y están aquí inaugurándolo los conductores. Aquí a la derecha se puede observar, esto es en la Leipziger Straße, en la Leipziger Platz, que es un parque reconocido muy cerca de la Universidad de la Fachhochschule Erfurt. Y aquí se observa toda la gente ya abierto al público la línea de tranvía hacia Ringelberg. Bueno, en el mapa de movilidad del tranvía pude obtener un mapa de lo que era el mapa de tracción animal. En ese momento, no las líneas intermitentes, sino las líneas pues, seguidas que observamos aquí, las estoy marcando, son las que teníamos en ese momento en 1883, en el momento de su concepción. Era por donde se movía el tranvía de tracción animal. Que aquí vemos, por ejemplo, el Bahnhof, que es la estación central de trenes. Y aquí a la derecha vemos ya cómo está transformado en este momento el mapa de tranvías de Erfurt. Obviamente si lo amplío es muy grande, pero quise como centrarme como en esta parte que es lo más central. El punto central del tranvía de Erfurt, me parece importante mencionar lo que es el Hauptbahnhof. Y es muy importante que tiene intermodalidad también con el bus, con el sistema de buses, tiene intermodalidad con el sistema de tranvías y con el sistema de trenes intermunicipales y, pues, ¿por qué no internacionales? Porque también salen hacia otros países. Entonces, desde este punto, desde el Hauptbahnhof, es el punto de despliegue de todo el sistema tranviario, por ejemplo, en este caso. Aquí se ve Anger,
que es el punto central más comercial de Erfurt. Y a la derecha, aquí en el punto 4, vemos la línea de Ringelberg, que fue la que se implementó hasta el final. El último punto es el punto final del barrio. Tenemos que tener en cuenta que el barrio cuenta con 3 estaciones que van desde la Marcel-Breuer-Ring, la Wagenfeldstraße y el Ringelberg. Bueno, algo que no puedo ignorar son estos números que se ven aquí. Ustedes pueden observar los números, ¿verdad? Sí, los numeritos aquí pequeñitos. Estos números no son en vano, sino que son números de accesibilidad. Este es un mapa de accesibilidad. Porque resulta que el tranvía aquí tiene 30 centímetros por encima de la calzada. Entonces, para personas con discapacidades es muy importante contar con plataformas que nos faciliten entrar. Si en algún momento nosotros también llegamos a tener alguna discapacidad, es muy importante contar con este tipo de sistemas de transporte masivo. Por ejemplo, aquí vemos un 26, al final, no sé si se puede ver mi mouse. El 26 al final en la línea Ringelberg indica que la plataforma del tranvía está a 26 centímetros sobre el nivel de la calzada. Eso quiere decir que una persona en silla de ruedas o con una discapacidad tiene que dar un paso nada más de 4 centímetros, que es medio meñique, casi a ras, para poder entrar al tranvía. Eso me parece increíble, me parece muy bueno. Aunque donde yo vivo es aquí donde dice Baumerstraße, y aquí no hay nada de plataforma. Como se puede ver, hay un 0 en la plataforma. Quiere decir que nos tocó un paso muy grande para poder entrar al tranvía. A las personas con discapacidades les toca ver este mapa para poder ubicarse y poder entrar al tranvía. Bueno, este es el análisis de resultados. En las ortofotos del año 1990 podemos encontrar aquí, este es el Nordstrand, que es como un punto de ubicación. Está por aquí arriba, es el río, el lago más cercano. Esta es la Leipziger Straße, que la estoy marcando aquí con el mouse. Aquí la podemos ver. Y ahora, así luce Ringelberg en el año 1994. Nótese que por este lado fue donde se inició el trazo del tranvía hacia el barrio, perdón. Hacia el barrio. Aquí no existía absolutamente nada y fue donde se implementó toda la unidad residencial y comercial de lo que es hoy el Ringelberg. Bueno, esas son fotos aéreas. Aquí podemos ver que el eje estructurador del barrio siempre va a ser el tranvía, y se puede ver que hay muchos bloques multifamiliares, no sé si los ubican aquí, y quedan justo alrededor de la vía principal. Esto no es por casualidad, sino que es para que estas personas tengan más accesibilidad a las plataformas del tranvía, porque normalmente las viviendas unifamiliares, que son las viviendas más hacia las afueras, cuentan con vehículos o también pues tienen la facilidad de llegar. Siempre están a 400 metros de una estación del tranvía. Esa es la ley de Ringelberg. Bueno, aquí es muy importante comentarles que en este punto, en la entrada de Ringelberg, se cuenta con un Park and Ride, que es una iniciativa muy, muy bonita, que creo que es de Europa, no sé exactamente si sea de Alemania, pero es algo que descongestiona la ciudad. Aquí se parquean los carros, se suben al tranvía y entran a la ciudad para que a la ciudad no entren los vehículos a congestionar, a contaminar. Bueno, la caracterización del territorio, este es el plano Noli, que para mí es como el esqueleto del barrio. A la izquierda vemos el plano Noli y a la derecha la red vial. Podemos ver que todo está girando alrededor de las vías del tranvía. Las casas pequeñitas son las viviendas unifamiliares. Hay unas que están pegadas, que son las viviendas adosadas o apareadas. Y aquí están los bloques de viviendas multifamiliares. Incluso aquí contamos con bloques de estudiantes que son
para la universidad. Es un bloque donde también a mí me ofrecieron vivienda y es un barrio donde vive también mucha población joven. Bueno, resulta que este proyecto no se dio de manera directa, así como que hagámoslo y se dio y ya, sino que se tuvo que hacer por fases. Tuvo tres fases. La primera fue la aprobación del polígono EFN 083, como ya les comenté, es el polígono de Ringelberg. Y bueno, hay algo por ahí sonando, no sé si sea gente solicitando unirse, pero bueno. La aprobación del plan del FN 083 se dio en 1996. Esto se dio porque resulta que después de la Segunda Guerra Mundial en Alemania, esto es importante mencionarlo, hubo una división en Alemania que fue Alemania del Este y Alemania del Oeste. Donde estamos en este momento, donde estoy en este momento yo, que es Erfurt, hacía parte de la Alemania del Este, que era la Alemania que posteriormente, luego de la Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial, fue gobernada por la Unión Soviética, y la Alemania del Oeste, del lado izquierdo, fue gobernada por Estados Unidos, Francia, y fue la Alemania capitalista en ese momento. Resulta que la gente de Erfurt no fue la excepción. También empezó a ver que había mucha demanda de habitacional y poca oferta, y los salarios siempre fueron mejores en el lado capitalista. Entonces mucha gente empezó a salir a intentar emigrar de Erfurt para los lugares de Alemania del oeste. Entonces Erfurt llegó con esta propuesta que fue la aprobación del EFN 083. Es el causante principal de esta estrategia, que fue intentar permear o intentar, ¿cómo se dice?, mitigar este problema de la emigración de la población de Erfurt, para que hubiera más oferta de vivienda y pues lugares donde vivir, ¿no? Bueno, las características son la superficie total planificada, que fueron 85 hectáreas, estructura vial, un diseño jerárquico con calles locales, colectoras y acceso desde la Leipziger Straße, que es la vía principal. La zonificación, áreas residenciales puras, que son las WA, pues en alemán, más adelante las mencionaré, y generales WE, con espacios públicos distribuidos estratégicamente, zonas verdes, juegos infantiles, guarderías, los equipamientos que también más adelante los mencionaremos y los veremos porque también hay una documentación. Tipologías de vivienda, casas unifamiliares, casas en hilera, bloques de hasta 3 pisos también. Infraestructura prevista, una futura conexión de tranvía al centro proyectada, no construida en ese momento. Recuerden que el barrio se dio junto con la implementación de la nueva línea del tranvía. Bueno, la evolución normativa del desarrollo urbano de Ringelberg, después de que se aprobó el plan, empezó su construcción, pero al ver que se empezó su construcción, empezaron a ver como fallos, y llegó la primera enmienda, que es como la primera modificación, y esta se da a la subdivisión de las zonas A y B, que fueron las primeras zonas urbanizadas del barrio. Aquí las podemos ver en la imagen. Las zonas A y B, aquí las denominan ya N y O, pero esta es en una enmienda más posterior, pero siguen siendo las mismas A y B. El motivo principal es el volumen, la densidad habitacional. Pues en ese momento las personas que querían llegar a Ringelberg necesitaban más variación de la densidad habitacional. Nada más habían o viviendas multifamiliares o habían pocos bloques de vivienda multifamiliar. Entonces se cambió ¿cómo se dice? Se dio un poco más de oferta y llegaron también las casas adosadas para ese tipo de parejas, como les dije, parejas jóvenes que no tienen hijos, y esto trajo un poco más de población al barrio. Compensación ecológica al norte en E' para la zona A y al sur O' para la zona B. Resulta que en la modificación se dieron cuenta, aquí
en A y B habían dos parques en el plan principal, que es el FN 083, pero dijeron como que no, vamos a implementar 3 bloques de viviendas multifamiliares, aquí lo estoy señalando, y no hagamos las zonas verdes aquí, sino que lo compensamos con N' en zona verde y O' aquí también en zona verde y parques. Está muy bien señalado aquí en la imagen. Bueno, también tenemos una reducción de la impermeabilización, que más adelante en la próxima diapositiva la voy a explicar. Tenemos una tipología constructiva de la primera fase que indica que la longitud de las fachadas debe ser menor a 50 metros, pendientes de techos planos como también inclinación de 10 a 16 grados y techos a dos aguas entre 20 a 35 grados de inclinación. Esto evita pues contrastes abruptos y mejora la armonía visual del barrio. También se permite la construcción de casas unifamiliares o pareadas. Permite la edificación de un piso con techo a dos aguas. Ya se permite, es admisible. No se persigue densificación excesiva, sino una densificación moderada en este barrio. Tampoco pues es como que se quiera llenar de gente, sino como que intentar también, o sea, dar oferta, pero no llenar el barrio. Se permite construcción de edificios residenciales de hasta 3 plantas. Como lo podemos ver aquí, estos 3 edificios son de 3 plantas, es el límite de plantas en Ringelberg, y cada uno cuenta con 24 residencias, con 24 apartamentos. Bueno, también es importante recalcar que en estos edificios, en estos bloques multifamiliares, no solamente son de propiedad, sino que también se permite el alquiler. ¿Para qué? Para estudiantes. Esta es una ciudad que yo considero que es una ciudad de estudiantes. Muchos compañeros y amigos que he conocido aquí viven del alquiler. Me incluyo yo también. Entonces, siento que es una buena iniciativa. También es una zona de baja densidad de vivienda unifamiliar. Aquí, por ejemplo, en esta parte donde vemos las casitas separadas, esta es la zona como de descanso de baja densidad. Sabemos que las viviendas unifamiliares reducen la densidad. Bueno, también tenemos otro cambio, fue la infraestructura vial interna, que esta dice que se mantienen las calles Grete Richardstraße y la Walter Gropiusstraße, pero se reduce su diseño al mínimo necesario estricto, o sea, no se ensancharán más allá de lo funcional. Esto se refiere a estas calles, la calle que está entre N y O y la calle principal. Se tenía pensado que se ensancharan un poco, 35 metros, más las franjas laterales, que son para las estructuras del soporte. Y eso suma a una sección transversal de 5,5 metros de superficie para el tráfico previsto y demás funciones. Bueno, también tenemos estacionamiento, que esto lo veremos en la próxima diapositiva, y la conducción de peatones y ciclistas. Este barrio fue hecho para también el compartir de las vías. Resulta que Ringelberg no cuenta, lastimosamente no cuenta con una vía segregada para los ciclistas dentro del barrio, pero más adelante les mostraré algo que me pareció muy, muy interesante, que tiene que ver con esta movilidad para los ciclistas y los peatones. Pero está hecho para que las personas lleguen fácilmente a la vía principal para los ciclistas y es de uso compartido, peatones, ciclistas y vehículos. También se hizo un ajuste y reducción de áreas verdes públicas, que fue las que les conté, que se hizo la compensación ecológica en N' y O'. En la primera enmienda se ve un balance de plazas de aparcamiento
es un punto interesante para tener en cuenta para las ciudades latinoamericanas, porque resulta que en este plano de A y B hay una demanda de plazas, se exige una demanda de plazas de 267 y disponibles, reales más posibles, teníamos pues se tenía 183, esto contando garajes, carports, no solamente los parqueaderos de frente de las casas o de las calles residenciales, sino que también los garajes. Y aquí podemos observar cómo se pueden justificar un total de 234 plazas privadas. ¿Qué se hace? Por ejemplo, aquí podemos ver que en casas tenemos 120, no se ve mi mouse, en casas tenemos 120 en la zona A y B, valga mencionarlo. Y bloques tenemos los tres que les mostré, esto da un total de 123 casas, pero 193 residencias porque cada bloque cuenta con 24 residencias, el coeficiente de cada uno y da un total de plazas requeridas para 267. Entonces teníamos 183 que al sumarle los garajes y los carports da un total de 234 que todavía no alcanza las 267 plazas. Y esto se compensó con las plazas públicas. En calles públicas se demostraron plazas de calle de uso general, no necesariamente dentro del área A y B, sino que se compensó con otros parqueaderos públicos. Eso es algo muy bonito de Ringelberg, que cuenta con parqueaderos alrededor de la vía principal. También lo mostraré en imágenes posteriormente. Se compensaron con parqueaderos públicos 85 plazas para un total de 319 con un excedente de 52 plazas. O sea, ya no faltan, sino que sobran. Y aquí dice que aunque el ámbito privado solo justifican 234 plazas, la disponibilidad adicional de 85 plazas en las vías públicas permite un superávit de 52 plazas. Y esto cumple con los requisitos urbanísticos. Bueno, llegamos a la segunda enmienda, que es la segunda enmienda resulta que llega por varios motivos. Dificultades en el mercado inmobiliario, muchos lotes no se vendían, el modelo original no se adaptaba a las nuevas demandas residenciales, los cambios demográficos, resulta que llegó mucha población, adultos mayores a Ringelberg. Es algo que es de notar también cuando llego allá, veo que hay muchos lugares para el adulto mayor, de cuidados para el adulto mayor, para la salud mental, creo que hay uno también a la entrada. Y esto cambia completamente el contexto de Ringelberg, porque ya la segunda enmienda ya entra en contexto el siglo XXI. Recordemos que Ringelberg se planeó en el siglo XX, a finales del siglo XX. Disminución de tasas de natalidad, migración a áreas periurbanas, y otros motivos fueron las nuevas políticas urbanas, mayor énfasis en sostenibilidad ambiental, integración peatonal, zonas verdes de proximidad. Los cambios introducidos fueron tipo de uso edificable, que en ese se puede ver que las zonas residenciales se designan como residenciales puras y salen dos tipos de zonas residenciales. La zona residencial pura, que son solo viviendas sin nada de oficios ni comercios, y salen también las zonas residenciales generales, que permiten oficinas, consultorios, estudios, que esto es bueno también para permitir que lleguen profesionales al sector de Ringelberg. Las zonas residenciales generales, que son donde se permiten consultorios, se prevén a lo largo de la vía principal. Entonces, eso es algo que genera comercio en la parte central del barrio. Las zonas también de vivienda unifamiliares para permitir la llegada de profesionales también a las zonas unifamiliares. Y también se habla de las áreas especiales, que en la entrada se define área especial como para recursos básicos. Por ejemplo, en la entrada de Ringelberg contamos con un área especial, que es donde contamos con un supermercado, tiendas, panadería, se cuenta con un salón de corte de cabello. Y esas son áreas especiales que generan comercio a la entrada de Ringelberg y traen gente al barrio. También
Esto del tipo de uso edificable también trajo el Park and Ride, aquí lo podemos ver. El Park and Ride, aquí está el mouse, llega como nodo de transferencia entre el tráfico regional del área rural, periférica y el transporte público urbano, como el tranvía. Aquí intenté adjuntar una imagen. Resulta que el Park and Ride llega como se lo estaba mencionando, es una iniciativa muy interesante del barrio, que para que la gente no llegue al barrio se parquea directamente en la entrada del barrio donde está el comercio, las áreas especiales, se bajan ahí y toman el tranvía o toman el bus hacia el centro de la ciudad, y eso descongestiona la ciudad de una manera impresionante. Bueno, también tenemos la intensidad del uso edificatorio, que es la columna vertebral del asentamiento, que está formada por edificios de apartamentos. O sea, según el documento, la columna vertebral la forman los edificios multifamiliares de varios pisos a lo largo del eje central y las calles residenciales. Las alturas destacadas en áreas especiales para marcar jerarquía urbana. Este es como un principio común del diseño urbano europeo, que es marcar la jerarquía por alturas. Entonces, cuando entramos a Ringelberg, vemos los edificios más altos, y cuando vamos adentrándonos más, ya vemos las zonas residenciales de menos altura. También vemos la disminución de densidad hacia los bordes, una transición suave. Resulta que Ringelberg cuenta con los bloques multifamiliares, pero hacia las afueras, vamos a ver si encuentro una imagen para aquí para mostrarles, hacia las afueras ya se ven las casas unifamiliares. Esto fue planeado para que cuando lleguemos a la zona verde no se vea un cambio tan abrupto, que no se vean aquí los edificios grandes, sino que sea antes de mayor a menor y se vea más una armonía con el medio ambiente. Perdón. Bueno, la relación media de superficie construida, GRZ, de las zonas residenciales es de 0.35 y la relación media de superficie construida, GFZ, es de 0.55. Resulta que la GRZ es el índice de ocupación del suelo en alemán, y eso quiere decir que solo se puede ocupar el 0.35% del lote con la planta baja. Y GFZ es el índice de edificabilidad y es la superficie construida total, sumando todos los pisos, que puede llegar a un máximo de 0.55% del lote. Esas son las normativas para que Ringelberg se mantenga un poquito más verde. No quiere decir que podemos llegar y construir como queremos, sino que, como en todas partes, tenemos normas, y esas son las normas de Ringelberg de uso del suelo. También en la segunda enmienda se ve la accesibilidad y la movilidad urbana, que la línea de Ringelberg comienza a operar en el año 2000 oficialmente, y la red vial fue diseñada con una única calle principal de acceso al barrio, que es la Walter Gropius, lo que evita el tráfico de paso y tiene un límite de 30 km/h. La vía del tranvía está separada de la calzada, es segregada de la vía de vehículos para evitar cualquier tipo de accidente entre los vehículos y los coches del tranvía, y tiene un bordillo bajo de 5 centímetros. Se ubicó una subestación eléctrica para el funcionamiento de la línea. Esta subestación se ubicó en un punto estratégico verde del barrio para evitar, pues, los cambios abruptos al verla. La distancia máxima a pie desde cualquier punto del barrio hasta una de las paradas de Ringelberg de tranvía es de 400 metros. Eso fue lo que se estimó. Fue accesible, se planeó de esta manera para que pudieran llegar desde todos los lugares del barrio y no tuvieran que caminar mucho. Las calles del borde se conectan con la red de caminos agrícolas, generando una integración entre lo urbano y lo rural. Como se lo mostré anteriormente, Ringelberg está rodeado de tierras agrícolas, entonces cuando te asomas hacia afuera del barrio se ve una naturaleza increíble. Entonces resulta que se implementó una calle que más adelante se las mostraré para los ciclistas y los peatones alrededor de Ringelberg. Bueno, también se establecieron límites constructivos y alineaciones de las edificaciones para garantizar que las zonas residenciales
puedan mantener como un orden. También en sostenibilidad me parece muy importante que se crearon superficies de pradera extensiva en lo que antes eran zonas de reserva natural, con vegetación arbustiva y arbórea para un total de 10.350 metros cuadrados. Y la conservación de patrimonio fue otro punto que se tocó en la segunda enmienda, pero no había nada de patrimonio en ese momento, entonces no hubo nada que respetar en cuanto a patrimonio, pero se tuvo muy en cuenta y eso me parece importante. En la segunda enmienda podemos ver que es un ajuste del plan general. El primer plan, que es el EFN, hay que destacarlo que en ese momento no habían documentos digitales, pero lo que vemos aquí en la primera y segunda enmienda es básicamente lo mismo del plan original, pero modificado. Bueno, en la segunda enmienda también entra la impermeabilización, la reducción de sellado de calles, planeación de un barrio sostenible. Resulta que en este cuadro podemos observar, aquí vemos las zonas, en la primera columna vemos las zonas, aquí vemos el mapa de las zonas con los números, no sé si lo ven aquí abajito. Me tocó hacer un poquito pequeño para que no quedaran muchas diapositivas, pero yo creo que alcanzan a ver ahí un poco. Resulta que aquí donde dice Satsung y Entworth, esto es antes de la segunda enmienda, lo blanco, y esto es después de la segunda enmienda. Entonces esto es como una compensación, o sea, la diferencia del uso de este tipo de suelos. Entonces, por ejemplo, aquí vemos la diferencia al final y vemos que hay una compensación de 9.355 metros cuadrados. Resulta que en la segunda enmienda se quería volver a sellar el suelo de Ringelberg, pero se dijo que no se iba a sellar. Entonces, de esta manera se pudo mantener un poquito más ecológico el barrio. Y entonces aquí podemos ver. Juan David, disculpa un momento. Por favor, ve resumiendo que solo tenemos hasta las 50 para terminar la sustentación. Recuerda que hay que dejar un espacio de mínimo de 10 minutos para las preguntas del Listo, listo. público. Entonces, ve por favor resumiendo. Vale, gracias. Resumo. Entonces, estas tres zonas fueron las que más compensaron la impermeabilización, que fueron la zona 9, 10 y 11. 9, 10 y 11, que son zonas verdes en Ringelberg. A la derecha encontramos una tabla que nos muestra prácticamente, lo único importante que podemos ver aquí en este momento es que Vonheim, que no sé cómo se... Resulta que esto es uso residencial. El 36% de Ringelberg es de uso residencial, lo que indica una necesidad de una conexión directa mediante el tranvía. Esto fue lo que indicó que Ringelberg debía ser integrado a la red de tranvía de Erfurt. Bueno, la evolución normativa aquí podemos encontrar una composición de oferta habitacional, donde podemos encontrar el total de habitantes en la segunda enmienda en 2002. Aquí eso fue una tabla que hice, que fue como datos estructurales de los distritos de transporte público, un aproximado. También hice cuánta gente se movía por trabajo, cuánta gente llega a visitar o sale diariamente de Ringelberg y cuánta gente se mueve por tráfico escolar, por transporte escolar, que las tres fueron superiores. Las siglas romanas 3 quiere decir superiores, entonces es una movilidad supremamente alta en Ringelberg. Bueno, ya la documentación, que es la última parte, podemos encontrar las estaciones de Ringelberg. Aquí podemos ver la primera, que es el nodo de integridad con el bus, fotos de elaboración propia. Esta es la estación, la segunda estación, que es la Wagenfeldstraße, que es la del medio. Podemos ver que los carriles son segregados. Estación de Ringelberg, que es la estación final, la mostramos en el mapa ahí también, antes del retorno. En infraestructura vial pudimos observar que la infraestructura construidas por carros en los parqueaderos, como lo pueden ver, las vías residenciales.
las vías del tranvía segregadas y también tienen desagües adecuados. Más infraestructura vial. Esta calle de la imagen F vi que no tenía andenes, pero me di cuenta que son vías terciarias porque no son de tanto uso, entonces se adecuaron así. Esta es la plataforma del tranvía, así se señaliza, así se mueven las vías en Ringelberg. Estos son los edificios multifamiliares y esta es la vía principal, la Walter Gropius, con los parqueaderos que les dije alrededor de las calles para que no obstruyan. En vivienda y tipología edilicia, tomé fotos de las viviendas que se observan en el barrio. Estas son las viviendas unifamiliares, como lo podemos ver, la A, la B. En la C podemos observar un bloque multifamiliar de alquiler y de propiedad. Y también algunos bloques cuentan con patio trasero recreativo. Bueno, más viviendas con patios. Esta fue la movilidad peatonal del barrio, que me pareció adecuada. También con mobiliario, el mobiliario urbano está acompañado de la vegetación, eso es importante, como lo mencioné, 10.000 metros cuadrados de compensación y los cruces peatonales sobre la vía del tranvía. La movilidad en bici es algo muy importante que me parecía que tenía que mencionar, y es que alrededor del barrio de Ringelberg se cuenta con un anillo circundante alrededor del barrio, donde es de uso de peatones y ciclistas. Es algo que conecta el medio ambiente con el barrio. Aquí tomé fotos, la señalización y los andenes son de uso compartido para peatones y bicicletas. También el mobiliario urbano con las sillas y las mesas. La señalización para las bicicletas. Vean que el exterior del barrio Ringelberg es rodeado de verde. Accesibilidad, muy importante. Estas fotos todas fueron tomadas por mí. Aquí podemos ver observar que es una rampa adecuada para el nivel universal pues, de accesibilidad. La imagen C, la imagen D. En la imagen D podemos observar una casa para cuidados del adulto. Más imágenes de accesibilidad. Vemos que los andenes de los cruces están casi a ras para que las personas con discapacidades puedan subirse al andén sin problema. Las barandillas de las estaciones. Mobiliario urbano en los parques. Vean este mobiliario de la imagen G, que ya les voy a mostrar algo. En la imagen H vemos las estaciones con una medida adecuada para el nivel universal de accesibilidad y su mapa. Y en equipamientos, aquí vemos las casas de cuidado del adulto mayor, los parques al exterior del barrio, más casas del adulto mayor, de cuidado del adulto mayor. Vemos un lago que queda muy cerca a Ringelberg, que lo considera como un equipamiento de uso recreativo. Están las áreas especiales, que es los recursos básicos, la Universidad, la Fachhochschule, la Facultad de Paisajismo, parques con zonas verdes y más zonas para el adulto mayor, porque se cambió la mayoría de la población a gente adulta, porque está en las afueras de la ciudad. Muy importante, el urbanismo sostenible. Podemos ver calles están planeadas con alis de árboles para que se vea más uniforme, más agradable a la vista, y cada árbol tiene una etiqueta de la ciudad de Erfurt, porque se lleva un conteo de los árboles y el tamaño de cada árbol para mantener Erfurt mucho más sostenible. En la imagen D podemos ver también que son chicanés, o sea, se crean como unos jardines para reducir la velocidad, por eso obstruyen un poco la vía, pero son para evitar velocidades altas. Vemos el manejo de la división de las basuras en Alemania, que me parece muy interesante. Patios traseros recreativos, zonas verdes, luz solar. Y aquí vemos un plano de Ringelberg donde se observan todos los árboles de la ciudad y los bancos del mobiliario urbano de Ringelberg, perdón. Es muy interesante, o sea, no solamente los ponen, sino que se lleva un conteo en línea.
Bueno, plazas de estacionamiento. Voy a acelerar un poquito para que no me coja un poquito la tarde. El estacionamiento en Ringelberg está en todas partes. Eso es algo muy increíble, que vean que nunca se obstruyen las vías. Y también los bloques multifamiliares cuentan con parqueaderos privados. Y en conclusiones y recomendaciones, pues esta tesis sirve como una recomendación en sí para las 142 páginas de mi tesis, para recomendaciones a las ciudades latinoamericanas como Medellín, para abordar ese tipo de problemáticas que, por ejemplo, en Medellín se abordó lo que es el sistema del tranvía luego de que se planificara el barrio. Entonces, lo primero que se sugiere es una planificación integrada de transporte urbanismo, que se planee de manera simultánea. Esto asegura que el transporte público sea estructurante y no un complemento posterior. También un enfoque en el desarrollo de barrios completos, el espacio público y accesibilidad peatonal, diversificación del uso del suelo, porque eso fue lo que trajo más gente a Ringelberg, más población, y aprendizaje en sostenibilidad urbana, que fue como lo pudimos ver en la documentación. Muchas gracias. Listo, gracias Juan David. Pues darle las gracias al público y no sé si alguno de pronto tiene alguna pregunta, alguna sugerencia, alguna inquietud de la presentación de Juan David, por favor. Bueno, empiezo yo entonces. Juan David, yo quería hacerte una sugerencia y es si nos puedes de pronto hacer una recomendación de esas buenas prácticas que tú pudiste evidenciar desde la experiencia, en este caso, de experiencias de urbanismo, claro, de desarrollos urbanos orientados en el transporte, ¿cómo podríamos aplicar, por ejemplo, de esas estrategias, dos de ellas, en el contexto de Río Negro, acá pues en Antioquia? A ver, ¿tú qué opinas? Muy Gracias. importante, la creación simultánea del barrio y el sistema de transporte masivo es lo primero, que se planifiquen ambas simultáneamente, porque cuando se planifica una primero que otra, no se da de esta manera como lo pudimos ver en esta tesis. Esa es la materia de esta tesis, ver cómo surgió este barrio simultáneamente con el transporte, cómo está también planeado. Y la segunda sería para mí algo muy importante que me pareció muy bonito, es el Park and Ride, por ejemplo. Me pareció una iniciativa que sosteniblemente es rentable para cualquier ciudad que lo implemente, que es parquear el carro en ese tipo de barrios que quedan a la periferia de la ciudad, para que puedan. Tiene sentido porque tienes un barrio a la periferia, tienes un sistema de transporte masivo como el tranvía, te subes y llegas al centro de la ciudad. Eso descongestiona las calles, descongestiona el medio ambiente y nos aporta muchísimo más al aire de la ciudad. Ah, perfecto, muchas gracias. Por ahí Mateo creo que tiene otra pregunta, si no estoy mal, creo que la manifestó en el chat. En el chat. Felicitaciones, David, por ese gran trabajo. Yo tengo una pregunta respecto a los proyectos urbanos que se hacen en Alemania. Ese tipo de proyectos son todos de inversión pública. Resulta que el tranvía hasta un momento fue de propiedad privada. Justo creo que lo escribí en una diapositiva. Era de propiedad privada hasta que Alemania o Erfurt vio que era un proceso demasiado rentable y pasó a ser de propiedad pública, por lo menos el tranvía. Pero Erfurt sí es de la municipalidad, pues de la ciudad de Erfurt. Todos estos recursos, hay una tabla que omití, que no alcancé a leer, que son los costos de mantener esto, porque esto no es económico. Alemania es una de las potencias mundiales y cuenta con los recursos económicos para poder mantener este tipo de iniciativas, pero se hace de la manera más económica posible para que no sea tan fuerte mantenerlo. Sí, Federico, por favor. Hola, ¿cómo están? Juan David, felicitaciones pues, por la presentación. Gracias. Yo más que preguntas, realmente quisiera hacer como una apreciación y es con respecto a lo que acaba de decir Calero, es que
por ejemplo, Alemania tiene pues como muchos recursos. Digamos que en una ciudad pequeña acá o en un barrio pequeño, pues yo creo que el tema de la densidad mm, no sería como tan, ¿cómo decirlo? O sea, la densidad poblacional no garantiza como una viabilidad económica con respecto al sostenimiento del transporte público. Y por eso creo yo que, digamos, en territorios con una densidad baja, la implementación de un sistema de transporte así, pues creo que sería insostenible, digamos, en el contexto latinoamericano en general. Pero realmente me parece muy bacano pues que el transporte se empiece a percibir como un sistema estructurante del desarrollo, digamos, de los barrios o de la ciudad, como por Gracias, Fede. ejemplo, Mira que es muy curioso porque tenemos al lado, Erfurt no es muy grande, tenemos alrededor de 180.000 habitantes. Es una ciudad relativamente pequeña en Erfurt, pero por las pendientes que tiene se dio la manera de, pues es viable poner el tranvía. Pero al lado tenemos una ciudad que se llama Weimar, muy importante también históricamente. Es más, recomendaría mucho, es más, también quise estudiarlo. Si se hubiera podido hacer la tesis sobre eso, la habría hecho también, pero era otra ciudad que queda aquí a 15 minutos. Cuenta con un sistema de transporte exactamente igual, pero de buses. O sea, no simplemente podemos como atarnos al tranvía. El tranvía obviamente es una idea que se está pensando en Medellín en este momento porque Medellín también cuenta con los recursos, pero también se puede tomar como en Weimar que se hizo con el bus. Están las mismas paradas que mostré en las imágenes, con los mismos, casi los mismos horarios, las mismas medidas, y solamente que los buses andan por las vías por donde también andan los vehículos, no son carriles segregados. Pero también se puede planear con los buses. Perfecto, muchas gracias. Pero por ahí levantó la mano el profesor Adrián. Bien pueda, profesor Adrián. Falta el audio, no nos escuchamos. Todavía no. No, todavía no te escuchamos. Ahí ya, bueno, no sé qué. No, no lo escucho. Pero mientras el profesor Adrián. Hombre, felicitarte, claro está, Juan David, por el desarrollo que has hecho de tu trabajo final de grado. Ha sido muy interesante. Además, pues desarrollarlo en otro país, con otra lengua, con otro idioma, pues es complicado. Yo te felicito por ese logro. Muchas Y, gracias, muchas gracias. y me alegra que se dé la posibilidad de que puedas seguir estudiando allá en Alemania. Aprovechar esa oportunidad. Asimismo, al profesor Gabriel y Adrián, pues yo les estoy inmensamente agradecido por habernos apoyado, por haber también hecho el seguimiento del estudiante. Yo les agradezco mucho. Y a los estudiantes, ¿no? A los compañeros que siempre han estado ahí. Entonces, pues eso motiva mucho para seguir en esta labor y yo te felicito y te recomiendo pues que sigas con esa misma actitud, que te va a ir bien. Y el trabajo está muy bien desarrollado. Mira que el tema de la transferencia de experiencias que se pueden dar desde el urbanismo, pues es muy importante, sobre todo acá en Colombia, ¿no? Y que Sí, sí, incluso la transferencia de experiencia también la hemos dado desde acá de Colombia hacia Alemania. Entonces es interesante, ¿no? Como sí, sí, con sí, estos convenios hemos podido interactuar con diferentes profesores y estudiantes. Pero sí. yo te felicito por eso, ¿vale? No, y gracias a ti, profesor Javier, también al profesor Gabriel Slem y a Adrián por planear ese espacio que nos brindaron a los estudiantes que estamos aquí. Creo que la mayoría estuvimos en este seminario, donde pudimos también ver muchos de estos puntos que también se reflejan un poquito en el contexto latinoamericano, que ustedes pueden saber que en Latinoamérica tenemos muchísimas problemáticas, que por eso quise hacer este tipo de experiencia aquí en Alemania para traer el conocimiento a Colombia cuando regrese en algún momento y abrir también las puertas a estudiantes de la universidad. Hay estudiantes que me han preguntado mucho sobre cómo es el proceso aquí, porque la idea es que no solamente yo, sino que muchos estudiantes que están atrás, en semestres atrás, puedan en algún momento realizar la misma
Se te cortó, Juan David, ¿me puedes escuchar? Se te congeló. El, Ah, vale, ya ahora el, sí. Vale, ya sí, continúa. el saber en los libros que se encuentran aquí es impresionante, entonces aprovechen esta experiencia que se pueda tomar en algún momento y sí, voy a por lo pronto seguir estudiando aquí en Alemania gracias a la oportunidad de ustedes. Vale, por ahí tenía una pregunta Julián y creo que el profesor Arián también quería hacerla por el chat porque si no estoy mal no le sirve bien el audio. Entonces, si puedes, por ejemplo, responderle a Julián mientras el profesor Arián te comenta. Adrián, profesor Adrián Bienkowski, voy a preguntarte por aquí, listo, profe, pregúntame. Julián David Ramírez pregunta, David, felicidades. Mi pregunta es, ¿qué tecnologías crees que le faltaría al tranvía de Medellín comparado con el de Alemania? Siento que son contextos completamente diferentes porque el tranvía en Medellín cruza un contexto topográfico mucho más difícil, pero si estamos hablando de diferencias, aquí son demasiado tarde, o sea, en cualquier momento tú tienes un tranvía que te puede llevar a cualquier parte. Entonces, por lo pronto diría yo que, por ejemplo, frecuencia en alcance completamente lo supera muchísimo porque el de Medellín se rige nada más a la horizontal de Medellín y el tranvía aquí, pues, obviamente por el contexto topográfico, lleva hasta las periferias de la ciudad. Entonces el alcance de aquí es completamente mucho más grande que el de Medellín. Perfecto, yo no sé si el profesor Adrián de pronto está pendiente, pero... Natalia Abraham Patiño, felicidades, Juan David, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Nata, que también vi que estás por ahí en Copenhague. Ah, vale, ya está la pregunta del profesor Adrián en el chat. Te felicito por este paso y espero que hayas motivado a otros estudiantes de la UDA a seguir tu ejemplo. Teniendo en cuenta nuestro proyecto del año pasado, ¿qué retos ves para establecer la idea en Medellín? Mira que yo esta idea prácticamente en Medellín, Medellín es una de las ciudades más innovadoras de Latinoamérica. Por ejemplo, tenemos el tranvía, el metrocable. Yo lo vería mucho para el caso de Río Negro. Hubo un punto en el que yo quise, como profesor, ver cómo podía hacer una tesis en la que se pudiera implementar antes de todo esto de Alemania, quería estudiar una tesis donde se pudiera implementar un tranvía en Río Negro. No sé si llegaron a ir a Río, bueno, sí, llegaron a ir a la sede del Carmen de Iboral. Río Negro es un municipio en crecimiento exorbitante, donde se está expandiendo muchísimo cada vez más, y un sistema de eso sería perfecto para Río Negro. Yo comparo mucho a Erfurt con Río Negro porque siento que son como un poquito más las dimensiones que comparar a Medellín con Erfurt. Siento que Río Negro necesita un sistema de estos y lo único sería, los retos serían como la topografía de Río Negro, que tenemos muchas más montañas, pero se puede estudiar y se puede mitigar como en Medellín. Gracias, profe. Ay, muchas gracias, Juan David. No sé si alguien más tenga alguna pregunta o si ya damos por cerrada la sesión. Profe, yo tengo una pregunta de que Dale, Juan David. Dale, Julián. Calero, de nuevo felicitaciones. Me alegra mucho tu trabajo y lo que has conseguido allá en Alemania. Gracias. Tú me hablas de implementar este sistema en Río Negro, pero pues yo tengo la oportunidad de hacer mis prácticas académicas acá en la gobernación, y desde la gobernación de Antioquia se está Colas, que es el área metropolitana. ¿Qué tan viable sería este sistema como gobernación de Antioquia? Como creo que lo vimos en un proyecto tú y yo, ya se está planeando el sistema de tren ligero en Río Negro. Está como un proyecto a futuro, pero siento que viablemente pues, en cualquier ciudad podrían ser rentables, porque en Río Negro, como lo dije anteriormente, que es una ciudad que cada vez está creciendo más, y más donde en el trabajo donde vimos que
que ya estaba planificado la central del tren ligero, ya se tiene como una base más o menos de lo que se quiere hacer, de lo que se quiere lograr. Simplemente, si lo hicieron es porque ya se ve la demanda de ese tipo de transporte, porque en Río Negro el transporte es del sector privado y necesitamos un transporte del sector público que pueda llegar a regir Río Negro como lo hacen aquí. Vale, gracias. Por ahí, profesora Adrián está levantando la mano. No sé si ya se le arregló el audio. Ah, bueno, también tenemos creo que a Andrés, ¿no? Pero a ver. Sí, Andrés también te quería preguntar algo. No sé, Andrés, ¿puede abrir el audio ya, por favor, Andrés? Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, Juan, también sumarme a felicitarte, hermano, qué bacano que hayas podido conseguir ese logro por allá. Yo quería hacer una pregunta. No sé si tienes conocimiento cómo fue la financiación del proyecto, porque como sabemos, muchas limitantes para hacer proyectos de tan alto alcance para los municipios aquí en Colombia son económicos. No sé si sepas cómo de pronto se financió ese proyecto allá en Alemania, si fue 100% público o alguna inversión privada con algún retorno a largo plazo. Esa es como mi pregunta. Ok, es muy buena pregunta porque yo puse una tabla con la estimación de los costos que viene en la segunda enmienda, pero Alemania hace parte de la Unión Europea. Entonces la mayoría de los, de los gastos que tiene Alemania o que de las inversiones, por ejemplo, en este caso, vienen de los fondos de la Unión Europea, que siento que es una buena alianza que se hizo para, en este caso, cubrir este tipo de proyectos que hoy en día tienen a toda Europa casi que desmovilizado de los carros. Miren que Alemania es el creador de muchas marcas de los vehículos y es menos dependiente, mucho menos dependiente del vehículo que Colombia. Colombia es muy dependiente de las motos, de los carros, y qué bonito que en algún momento pudiéramos implementar un sistema como estos en nuestro municipio, en Río Negro, ¿no? Pero sí, los fondos llegan de este tipo de uniones. Gracias, Juan David. Por ahí Daniel también quería hacerte una pregunta, por favor. Interviene, Juan Daniel. Daniel, por favor. Buenas, ¿qué más, Juan? Me alegro verlo ahí todo elocuente con esa tesis. La que me alegró mucho, estamos como muy orgullosos, pues como compañeros, sabemos todo lo que atravesamos durante la carrera. Y bueno, entonces felicitarlo por eso. De verdad que me alegra mucho. Y la pregunta que tengo es acerca de la parte social. O sea, uno de los limitantes también acá es que la cultura, hay cambios en la cultura entre Alemania y pues la cultura acá colombiana, o en general la cultura latinoamericana, que puede ser como un factor limitante en ese tipo de ejecución para estos proyectos. Entonces, como que puedes asociar o qué relacionas ahí entre la investigación y la experiencia que adquirió estando allá respecto a lo que vivimos acá en los trabajos de la U, asociados también como a esto del tren ligero, que estuvimos ahí intentando solucionar eso. Bueno, en lo social, la diferencia entre Alemania y Colombia, siento que, no sé si respondo bien a la pregunta, pero siento que a Colombia le hace falta un poco de educación en ese sentido. Eh, Nos falta educación en las vías, con nuestros propios espacios, con los espacios, con los bienes públicos. Entonces siento que se debería de tener un poquito más de cuidado como que implementar un poquito más de este tipo de charlas, como creo que también se implementan en Medellín, de charlas de cuidado a los bienes públicos, al tranvía, porque la gente bota basura o daña los tranvías o los pinta de grafitis. La idea es que se mantengan como aquí, que mantienen súper limpios, mantienen siempre en buen estado. Siento que esa es tu pregunta, ¿verdad? Sí, sí, era como que
¿qué tanto influye eso en el desarrollo y en la ejecución de este tipo de proyectos? Sí. Sí, pues el contexto colombiano, creo yo, profe, que todos sabemos que es muy diferente, ¿no? En la población colombiana nos falta mucho aprender de este tipo de- pues los alemanes son personas demasiado organizadas, demasiado educadas. Siempre que he estado aquí se ha respetado. Dicen que, por ejemplo, los trenes en Alemania no cumplen a veces los tiempos, pero yo siempre que he estado aquí, en todo momento han cumplido los tiempos. Siempre he visto como que todo al margen, nada como fuera de lugar. Diría yo que implementar más avisos para el cuidado, más vallas para el cuidado de nuestros propios bienes públicos. Y, y siento que Medellín va por buen camino también, porque Medellín cuidamos lo que nos pertenece. Muchas gracias, don Juan David, muchas gracias a todos. Por ahora tenemos que cerrar ya la sesión, nos alargamos un poco más, teníamos que acabar a la 1:50. Una vez más felicitarte, Juan David, que sigas así, con esa actitud vas a llegar muy lejos. Y gracias a todo el público acá, a los profesores, a los familiares de Juan David y a los estudiantes, ¿no? Les quedo muy agradecidos. Pues, muchas gracias. Muchas gracias, profesor, a ti. Gracias, estudiantes y a Estén bien, un saludo, cuídense todos. Gracias, profesores, gracias, que estén bien. Adrián, gracias. Suban, nos vemos, un abrazo. Cuídense mucho. Gracias, muchachos, gracias. Hágale, papá. Muy bien, Calero. Cuídense mucho. Felicitaciones, Felicitaciones, mi- por su disertación. Gracias, Dale, que muchachos. estamos hablando. Amén, amén. ¿Cuándo Gracias. viene a Colombia? Creo Para que nos cuente las diciembre, aventuras. en diciembre, si Dios Guido, quiere. bueno, felicitaciones. Muy orgulloso de esa presentación. Muy seguro, Gracias, excelente. te amo. Gracias, padre. Te amo, te Dale, extraño, pues, Juan, muchacho. chao. Cuídate. Chao, Muchachos. Juan. Cuídate mucho. Gracias, Federico. La buena. Muchas gracias al personal que estuvo pendiente, del personal de educadores. Muchas gracias. Nacional e internacionales.